Bienvenidos todos al primer capítulo de nuestro podcast Generamos Movimiento. Mi nombre es Matías, el Mati, y hoy vamos a empezar un viaje. Un viaje para descubrir cómo la actividad física y el deporte nos ayudan tanto para el desarrollo personal como para luchar contra estas silenciosas pandemias que son el sedentarismo y la obesidad en nuestro país. Buscamos ser un programa que analice la realidad deportiva en sus distintas facetas a nivel nacional. Buscamos aprender cómo estas facetas afectan a nuestra cultura deportiva presente. Y buscamos también aprender cómo los clubes deportivos desarrollan estas distintas facetas, sea en zonas urbanas o rurales. Pero antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban y comenten cualquier cosa porque vamos a estar muy atentos a sus preguntas y les vamos a responder con mucha felicidad. También recuerden compartir este video con todo el mundo porque necesitamos generar movimiento en todo el mundo. Pero bueno, hoy nos visitan dos reconocidos profesionales de la industria del deporte. Uno siendo pionero del fitness a nivel nacional y otro siendo un gran académico reconocido en su ámbito. Con ellos vamos a revisar la historia, desarrollo y futuro de la actividad física a nivel nacional y muy agradecido de todo corazón quiero presentarles a Santiago Araya Moya y a Michael Avilés. Santiago Araya Moya es profesor de educación física con estudios en Fitness Sport Canadá y fundador de IFSA. También es representante para Chile de NAVA Internacional, que es la Asociación Nacional de Fisicoculturistas Amateur en el Reino Unido, y Santiago Araya los representa. Por otro lado tenemos a Michael Avilés, que es profesor de educación física con un magíster en docencia para la educación superior y actualmente académico de la Universidad San Sebastián, y Andrés Bello, también siendo CEO de BMG Gimnasio Boutique y actual presidente de la Asociación Chilena de Profesores de Educación Física, ACHIPEF. Bueno, estoy muy emocionado por empezar y no sé con quién de ustedes empezar, pero por unánime decisión mía, Santiago Araya. Más antiguo primero. Claro, el pionero primero. Claro, cuéntenos un poco sobre su historia y cómo empezó su carrera. También un poquito sobre qué es el fitness. Bueno, en mi caso personal, yo llegué a este mundo por una pasión del deporte. Y mi objetivo fundamental era entrar en la educación física. Después de eso me di cuenta de que necesitaba especializarme y estudiar más, y para eso tuve que emigrar. Me fui afuera, estuve muchos años trabajando afuera, estudiando, y vuelvo a Chile y me encuentro con una realidad totalmente triste, porque pobre, una realidad deportiva pobre y una educación física que no había evolucionado. De hecho, desde Luis Vizquera acá, que es el fundador del Departamento de Educación Física de la Universidad de Chile, la educación física en Chile no se ha desarrollado mucho, bastante pobre. Y bueno, yo llegué al mundo del fitness, del fisicoculturismo, de la gimnasia aeróbica, y en ese minuto acá no había desarrollo. Entonces me sentí como con el deber y con las ganas también de enseñarle a la gente, porque me di cuenta de que faltaba eso. Entonces formamos este instituto, hicimos un instituto de especialización en esta área, ¿ya? Y trajimos la representación de IFSA, que es un organismo internacional de fitness, y empezamos a formar entrenadores desde el año 89. Y hasta la fecha ya llevamos muchos años formando entrenadores con mucho orgullo y con bastante éxito. A la gente le va bien y en el área, digamos, y todo ha salido perfecto. Fenomenal. Qué genial saber que usted es un pionero, así es, el primero de primeros acá en Chile en promover el fitness como algo, bueno, de una forma distinta, más cercana a lo que es en el primer mundo, digamos. Y Michael Avilés, un gusto que esté acá también. Tengo una duda porque ya hablamos un poco de la historia de Araya, pero ¿cuál es su historia? ¿Cómo empezó su camino hacia la educación física? Antes que todo, Matías, felicitarte por la iniciativa, por el podcast, agradecido y también honrado de ser parte de este primer capítulo. Saludar también a la gente que nos ve desde donde sea
que corresponda. Y feliz también de poder aportar con un poco de lo que nosotros nos manejamos en la disciplina de lo que es la educación física. Respecto a la consulta, yo tengo una historia bien particular que tiene relación con una entidad gubernamental de hoy en día. Y a esta persona se lo hice saber en su momento cuando lo conocí. Yo siempre me ha gustado el fútbol. Y cuando chico, a los 7 años, año 87, yo soy del año 80, me llevaron al Santa Laura, a un partido de Colo-Colo contra Deportes Concepción. Y existía, era otra época, se podían hacer cosas distintas y el equipo hacía el calentamiento en una cancha de maicillo de atrás. Y había un jugador que dirigía el calentamiento previo, o la calistenia, como le llaman en esa época, que hoy día el término calistenia ha mutado a lo que era en su momento a lo que hoy en día, ¿cierto? Claro, ahora es hacer barras. Exacto. Sin embargo, estaba ahí en el estadio viendo y me llamaba mucho la atención que había un jugador de campo que dirigía y no el técnico, que yo lo conocía en esa época. El técnico era Arturo Salá y yo sabía que era el técnico, pero él no estaba haciendo el trabajo, sino que el que dirigía era un jugador. Yo le pregunté a mi tío que me llevó al estadio, ¿sabes? Y dije, tío, ¿por qué le hacen caso a él si no al entrenador? Me dijo, él es el capitán y él es profesor de educación física. Y era Jaime Pizarro, el actual ministro del deporte. Entonces, de ahí me llamó mucho la atención. Siendo un niño de 7 años, me llamó mucho la atención el liderazgo que podía ejercer un profesor de educación física como tal, aparte del que yo tenía en el colegio, que también me llamaba mucho la atención. A pesar de que era el unidocente que hace todas las clases en la primera etapa de la formación. Y de ahí me llamó mucho la atención el tema de educación física. Siempre estuve con la intención de hacer educación física, fui deportista, fui futbolista desde muy pequeño, ¿cierto? Estuve jugando, fui cadete y todo, pero eso no se concretó. Y como muchos deportistas que no pueden concretar sus sueños, después nos vamos un poco por el tema de enseñar el deporte, o enseñar en base al movimiento, que es lo que es la educación física. Y acá estoy. Increíble. Pero qué genial, porque a fin de cuentas, como el ser negado a un camino lo lleva a uno muy distinto. Y quizás uno que uno no esperaba, pero quizás necesitaba. Y tengo una duda, ¿los académicos tienen una visión particular de la educación física? Como una definición como tal. A ver, yo creo que todos coincidimos de que la educación física es educar en base al movimiento. Pero ¿cuál es el lineamiento que uno le da? Y ahí depende de cada persona, de la formación, de la historia de vida, de su entorno. Y en función de eso ellos van desarrollando, los colegas, los profesores, los entrenadores también, porque hay que entender que la actividad física es mucho, es un tema bien amplio. Se basan en cuanto a sus vivencias, sus experiencias, sus realidades, para poder generar su línea de trabajo. Y en función de eso, cada uno tiene su mirada distinta, su perspectiva. Yo también por cosas del destino me dediqué a la academia. Nunca pensé que yo iba a dedicarme a lo que es el tema académico. Yo quería ser entrenador de fútbol, básicamente, que era lo que yo siempre, con lo que me crié. Pero llegó un personaje que tras cámaras lo conversábamos, uno de mis mentores, que es Jaime Oberman, a quien espero esté viendo este podcast y le mando un saludo. Me dijo en su momento, ¿tú quieres ser entrenador de un deporte o de todos los deportes? Cuando yo era su alumno, que después pasé a ser su ayudante. Y ahí me empezó a inculcar el tema de la preparación física y también cómo formar a preparadores físicos, formar a profesores de educación física. En ese tiempo se formaba a educadores en un amplio nivel de conocimiento, no como hoy en día, que lamentablemente se enclaustra en una sola línea. Como bien decía el profesor acá, no ha evolucionado mucho y lo que es peor, ha involucionado. Lo que algo muy ¿En triste. qué cosas? Antiguamente, respecto a lo que acabo de decir, en las escuelas de educación física formaban un educador con un mar de conocimiento, pero con un centímetro de profundidad. Entonces uno escogía en qué parte quería tirarse el piquero y le daba más profundidad a esa zona antes, y ahí uno estudiaba, se perfeccionaba, hacía diplomados, cursos. Hoy en día, lamentablemente, producto de decisiones tomadas por ciertas personas entre cuatro paredes, decidieron que el profesor de educación física es solamente para el colegio y no hay más. Entonces, las escuelas de educación física lamentablemente están formando solamente educadores para el área escolar y no para el área deportiva, y ahí está tomando de una u otra forma protagonismo las otras carreras que forman en base a lo que es la actividad física. Los entrenadores, los preparadores físicos, los técnicos deportivos están tomando un poco más de protagonismo respecto al tema laboral en cuanto al entrenamiento.
Ya, entonces como que poco a poco, digamos, la gente de trajes fue decidiendo por los profesores de educación física. No necesariamente la gente de traje, si son profesores de educación física, pero que tienen un lineamiento, como le dije, o sea, todos tienen un lineamiento, dijeron, ellos quisieron de una forma dictatorial, y esto es súper preocupante para el gremio, lo hablo desde un punto de vista de presidente de la Asociación Chilena de Profesores de Educación Física, es muy preocupante cómo el profesor de educación física ha ido perdiendo terreno en otras áreas que no son solamente el colegio, que lamentablemente fueron tomadas por los mismos colegas nuestros, que tenían una línea de trabajo distinta y que lo decidieron de esa forma. Con Yavco Sports puedes encontrar productos deportivos de alta calidad a un muy buen precio. Pasen por su Instagram en pantalla para revisar sus artículos deportivos. En la época que estudié yo entré al físico el año 77 y era lo único que había. O sea, si tú querías entrar a este mundo del deporte, lo único que había era educación física. Y el título era Profesor de Estado en Educación Física, Deporte y Recreación. Entonces te daban un barniz de un montón de cosas. Veíamos hasta andinismo, nos llevan a la montaña, pero eran pinceladas nomás. Entonces, y el que quería especializarse en algo tenía que hacerlo solo, porque no había, tenía que salir. Ahora, por esa razón yo me voy, y cuando vuelvo, ¿qué pasa? Como se abre el mercado, ¿ya? Y empieza a haber más competencia, ¿ya? Empiezan a haber más oportunidades en lo particular, básicamente. Entonces, mucha gente que estudiaba educación física se fue a los gimnasios, ¿ya? Y en su momento, muchos administradores o dueños de gimnasios preferían a los profesores de educación física pensando que ellos sabían del tema. Pero el mercado fue regulando eso y se empezaron a dar cuenta que no era tan así. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Canadá? En Canadá, por ejemplo, tú llegas ahí y el mercado es libre. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, los profesores de educación física están en los colegios porque ganan 3, 4 veces más que lo que pueden ganar en un gimnasio. Entonces, ¿a quién encontrar en un gimnasio? A un técnico, ¿ya? Que tampoco ha hecho una gran evolución, pero es tanta la gente que va por ejemplo, yo veía cabros que estaban en la high school que jugaban fútbol americano. Allá el fútbol americano es como si llegáis al primer equipo y tenéis universidad, tenéis tu vida asegurada. Entonces los tipos iban al gimnasio y entrenaban, y tú crees que llevaban un programa, una dieta, no. Levantaban fierro así nomás. Pero es tanta la gente que es como una chimenea. Y aquí no pasa eso. Aquí, ¿qué pasa? El deporte, tú entras al colegio, un cabrón que quiere jugar fútbol, por ejemplo. Y ya, está el equipo, a lo mejor hay un equipito ahí en el colegio que entrena los sábados. Y ya, hay partidos. De repente hay partidos, de repente no hay partidos. Se suspendió por lluvia, no llegó el entrenador, no llegó el otro equipo. Entonces, no hay una actividad, no hay una competencia que te lleve, ¿cierto?, a progresar y a superarte. Y eso es lo que nos falta. Como el compromiso, la constancia. Faltan programas serios. Por ejemplo, en los colegios deberíamos tener ahí la cuna del deporte. Sí. Tú deberías entrar a un colegio y tener la opción de elegir 3 o 4 deportes y donde te hagan entrenar 3 veces a la semana y el fin de semana tengáis torneo. Entonces, ¿qué pasaría? Y eso que te diera oportunidades. O sea, si soy buen estudiante y soy buen deportista, bueno, que se te abran las puertas en las universidades, que se te abra el futuro, que haya publicidad, que te transforme en alguien importante ser del equipo. Porque acá tú puedes ser seleccionado y nadie sabe. ¿Ya? Sí. Aquí solamente los que llegan arriba y que son muy conocidos, contados con los dedos, son los que se conocen y la gente los sigue. Pero aquí puede haber un campeón mundial por la calle de X deporte y nadie sabe. Claro, es muy poco reconocido. Mucha gente aborta su camino del deporte porque no hay un estímulo. Y yo mismo de chico fui fanático. Yo era de los que llegaba al físico a las
7 de la mañana y me ponía a correr y a las 8 entraba a clase. Y yo llegaba a esa hora y no había nadie. Pero no había nadie que me dijera, oye, esto tenés que hacerlo así, tenés que hacerlo así. Claro. O sea, tampoco la formación que recibí tampoco era tan buena. ¿Por qué? Porque los profesores de las universidades van, hacen su clase y se van para la casa, y lo único que les importa es el cheque de fin de mes. Y no hay proyectos serios. Por ejemplo, tú vas al Departamento de Educación Física de la Chile, ahora metropolitana, y está el mismo gimnasio que hicimos nosotros, el mismo. O sea, estamos hablando de hace 40 años atrás. Y ojo que aún así, cuando se someten a los procesos de acreditación, que un poco para que se entienda, la acreditación es cuando la universidad se mira al espejo y dice tengo lo bueno, lo malo, lo feo, y viene la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, y dice sí, efectivamente, pero tiene que mejorar esto, y en base a eso nosotros la acreditamos, se adjudican la mayor cantidad de años en base a la trayectoria. Sin embargo, los alumnos alegan, y esto no solamente a nivel de la UNCE, sino que en varias escuelas de educación física alegan deficiencias desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la infraestructura, y aún así, por ejemplo, en el caso del físico, ellos apelan a su trayectoria, y efectivamente están con el mismo gimnasio, ¿cierto? Están con las mismas instalaciones, donde no existió una evolución, pero legalmente se les permite, eso es lo preocupante, legalmente se les permite seguir haciendo. Eso es lo triste. Yo fui con mi hijo, lo llevaba a correr ahí a la pista y llegaba ahí muerto el físico, muerto. O sea, mucha menos vida que cuando yo estudié. Entonces da pena. Sí. Y todo este desarrollo, por ejemplo, el desarrollo del fitness, el desarrollo del fisiculturismo, ha ocurrido gracias al mundo particular. Claro, y es raro porque si uno lo ve en el grande esquema, lo que pasa es que el mercado del fitness ha crecido en el mundo privado, pero pucha, según algunas estadísticas, por ejemplo, del año 2021, el 84.9% de las mujeres y 78.1% de los hombres se consideran inactivos físicamente. Y esa estadística se ha estancado. Pero lo extraño es que el mercado del fitness y de como la actividad física del deporte ha crecido. Y esto es raro, porque ¿de dónde sale esta gente? Es un poco contradictorio que la estadística se estanque, pero el negocio se mantenga o mejore. Porque, claro, se han visto, por ejemplo, puestos como vendiendo proteína o gente vendiendo muñequeras o artículos deportivos y eso ha crecido. Pero Mucho. ¿cómo es que eso Lo que pasa es puede...? que hay dos fenómenos. Hay un fenómeno cultural, primero que nada. Nunca hemos sido deportistas. Claro. Está el ADN nuestro, somos el mínimo esfuerzo. ¿Sí? Son medio regalones, medio flojitos. Sí. Y tampoco hay un desarrollo, digamos, proyectos serios. Los proyectos que se hacen son a nivel de clubes, de asociaciones, y salen desde el mismo club o de la misma asociación, y en el fondo los hacen para lucrarse ellos, beneficiarse ellos, los dirigentes, y hay poco desarrollo. Entonces no hay competencia, ¿ya? Es pobre la competencia. Entonces no hay un proyecto que venga desde arriba para el desarrollo. ¿Ya? Sería tan fácil, somos un país que tenemos infraestructura para hacerlo. Podríamos hacerlo, pero no se hace. Entonces, culturalmente, digamos, somos pobres en ese sentido. Por otro lado, vino una moda primero, ¿cierto? Del músculo. Yo diría que a partir de Rocky, Claro. para acá, aparece la era del músculo y la Jane Fonda y la gimnasia heroica, llegó el mundo de la gimnasia heroica, ¿ya? Y hubo un grupito que entró a ese mundo, ¿ya? Y empezó a haber una suerte de desarrollo en el ámbito particular, pero ahora está creciendo mucho más. ¿Por qué? Porque viene la tecnología, ¿cierto? Sí. Viene la inteligencia artificial, vienen los robots, o sea, ya no vamos a hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa? Están todos enfermos y están todos gordos. Claro, vamos a quedar como en Wall-E. Claro, exactamente. ¿Qué está pasando? Hay una necesidad ahora de hacerlo. Entonces, por eso la gente se está volcando al gimnasio. Por necesidad. Siempre hay un grupito que le gusta, ¿cierto? Y que se esfuerza, pero la gran mayoría, esa masa, va a llegar por necesidad a los gimnasios. Y está llegando. Esto está subiendo así. O sea, de aquí en 10 años más, esto es 100 veces más.
fácil. Esperemos. Sería genial. Así va a ser porque, como te digo, la sociedad del futuro es totalmente sedentaria. Y si va a llegar el punto que no vamos a hacer nada y te va a llegar un cheque a la casa o te van a depositar ahí, tú tenés que consumir. Porque el robot va a hacer todo. ¿Y qué hago? Me muero. Tenés que hacer algo. Es que lo que eso, bueno, tengo que ir al gimnasio. Claro, como una forma de desarrollo personal. Porque si una vez nos limitan tanto, lo único que queda es como desarrollarse personalmente y tratar de mejorar lo más posible. ¿No? Y Porque, también tenemos el tema del individualismo. La gente está cada vez más sola, ¿cierto? sí, Más independiente. ¿Ya? No quieren tener hijos, no quieren familia. Entonces, hay un personaje del futuro que es solo, con mucha tecnología y sedentario. claro. Y que si no hace actividad física se va a enfermar y se va a morir. Pero él va a querer vivir y la inteligencia artificial te lo va a decir, oye, tienes que hacer. Por eso este mundo va a ser lo que salva al mundo. Yo no veo otro salvador del mundo más que la actividad física. Claro, y algo curioso es que a través de como la historia de la educación física, como que poco a poco lo de profesor de educación física y entrenador se ha ido separando. Y eventualmente se convirtió como, ya, el profe de educación física se queda en el colegio y el entrenador se va a los gimnasios. Y entonces, ¿cómo se puede resolver algo así? Si es que es algo malo. Es fácil, para mi modo de ver. Si quieren conseguir productos deportivos de calidad y a un buen precio con un pago accesible, pueden ir a www.fastfiber.cl. No se preocupen por un pago atareado o inseguro, porque el sitio tiene acceso directo a Transbank y envíos a todo el país. Yo creo que la solución es aumentar la actividad a nivel escolar, ¿cierto? A nivel universitario y en el mundo particular dar más posibilidades a los gimnasios y a todo el mundo que hace actividad física o desarrolla esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suponte tú, yo soy un entrenador de fútbol, de un colegio, de básica, y llevo a mi equipo a competir con el colegio X. Yo soy del colegio A y pierdo. Chuta, tengo la presión de haber perdido, pero el otro partido que se viene, yo voy a estar más preparado. Entonces voy a estudiar más, voy a aprender más, voy a ver más videos, voy a ver en qué me equivoqué para tratar de ganar. Porque si no gano, bueno, aparte de que quedo mal con mi comunidad, capaz que me echen y me cambien. Entonces la competencia genera eso. Por ejemplo, estas sociedades que son exitosas como Estados Unidos, Canadá, son exitosos por eso, porque la competencia es durísima. Y los tipos tienen que entrenar y tienen que estudiar solos, porque si no se quedan atrás. Claro. Y si te quedas atrás, pierdes. Entonces, En cambio acá, como no hay nada, te dan un cargo y puedes morir ahí con ese cargo y no pasa nada, te siguen pagando igual porque... Entonces sería por una cosa de falta de competencia que no se ha logrado evolucionar. Pero claro, imagínate que yo siempre le hago este ejemplo a los alumnos cuando hago clase. Yo les digo, miren, imagínense ustedes que yo estoy haciendo soporte de anatomía. Si hubieran 3 profesores aquí, 3 salas, ¿a qué sala entrarían ustedes? A la que esté mejor, pues, ¿no? Ya, o sea, habría un profesor A, un profesor B y un profesor C. Y siempre habría uno que tiene menos. Ese que tiene menos, si no se preocupa, se va a quedar sin alumno. Entonces se ve obligado a mejorar como profe. Claro. Pero si yo tengo un puro curso y sé que siempre me va a tocar el mismo y mi cheque me llega igual, porque me da lo mismo en la clase. Claro, Si no tengo la vocación y ese espíritu de mejorar, de superarme, obviamente mi clase va a ser siempre la misma y siempre el mismo esfuerzo. Entonces una sociedad así no se supera. La competencia es vital. Maturana estaba equivocado. A ver. Mati, antes de continuar, complementar lo que plantea el profesor. Él dijo hace un rato, la cuna del deportista debe ser el colegio.
En este momento estamos pasando por un proceso de transición, algo súper preocupante, pero que a su vez también se ve una luz de esperanza producto de aspectos legislativos. Se están dejando la municipalización y se está pasando a los SLEP. SLEP, Servicios Locales de Educación Pública, no dormir, como dijo alguna vez un personaje por ahí. ¿Ya? Servicios Locales de Educación Pública que buscan que a nivel gubernamental, o a nivel estatal mejor dicho, ¿cierto?, se haga cargo de lo que es la educación pública. ¿Qué es lo que pasa? Que los SLEP, esta nueva forma de los SLEP, entre otras cosas, no está considerando el deporte escolar como tal. Tuvimos una reunión como Achipef hace un par de semanas en el Ministerio de Educación y ahí se nos explicó que hoy en día el deporte escolar está a cargo del Departamento de EDEC, de Educación Extracurricular. Si bien no está declarado como EDEC propiamente tal, hay un departamento hoy en día que se llama Educación Integral. Ya, educación integral dentro del proyecto SLEP, que eso está considerando de una u otra forma el deporte escolar. Ahora, preocupante. Hay muchas municipalidades que están frenando un poco, están retrasando este traspaso de la educación a los SLEP y si bien, perdón, existe una... Todavía al proyecto le falta un poco para concretarse, pero hay que empezar el cambio. Las municipalidades están pidiendo el retraso porque según ellos faltan puntos, faltan aspectos que mejorar, lo cual es verdad. Pero la realidad en las municipalidades que quieren retrasar esto es porque hay un montón de dineros involucrados de las corporaciones de educación que todavía no pueden rendir y recuperar y por eso están haciendo este retraso. Un poco para estar atentos, para que los colegas también estén atentos a cómo se están funcionando sus respectivas municipalidades. Ahora bien, ¿cuál es la luz de esperanza que veo yo? Hace 3 días, si no me equivoco, se aprobó la idea de legislar, si no me equivoco, en función de los 60 minutos diarios de actividad física para los escolares chilenos. Diarios, 60 minutos diarios. Esta es una norma que la estamos viendo, se está viendo desde el año 2018 en el Congreso. Recuerdo muy bien, en un CANEF yo tuve la fortuna de ser 10 años secretario académico del Consejo Académico Nacional de Educación Física, el CANEF, y estábamos atentos a la discusión que se da en el Senado, donde se estaba debatiendo respecto a la implementación de estos 60 minutos. Ya estaba la idea, estoy hablando abril del año 2018. Recuerdo muy bien, estábamos atentos a la sesión del Senado, donde hubo, si no me equivoco, casi la totalidad de votos a favor y muy pocas abstenciones. Ningún voto en contra. Pero sí un par de abstenciones, de las cuales dos senadores dieron las razones totalmente válidas. Por lo demás, en este caso era, si no me equivoco, Juan Antonio Coloma y Ena von Baer, que era senador en ese momento, y ellos explicaban que el proyecto era muy bueno, pero estaba la duda, si acaso se le suman 60 minutos a la jornada escolar, se le restan 60 minutos a la clase de educación física, cómo va a ser el tema de las instalaciones, cómo va a ser el tema de la higiene de los niños, porque van a tener era un tema que ellos decían que había que discutir. Y en base a eso eran sus abstenciones, que yo encuentro que eran totalmente válidas, abstrayéndonos de un tema ideológico, sino que de un tema lógico respecto a lo que estaban planteando ellos como postura. Ahora bien, posterior a eso se empezó a discutir la ley del buzo. La ley del buzo, permitir que todos los escolares fueran con buzo, más allá del uniforme, el pantalón, la camisa, la corbata. Y en medio de esta ola de buenas noticias para los profesores de educación física o los profesionales de la actividad física, viendo el tema de los 60 minutos más la ley del buzo, aparece en el año 2019 esta particularidad tan especial respecto a eliminar educación física de la obligatoriedad de tercero y cuarto medio. Aquí hay que ser bien justo y hay que ser bien informado para ver a quién uno le atribuye estas decisiones. En ese momento estábamos con el gobierno del presidente Piñera y la ministra de Educación en ese momento era Marcela Cubillos. ¿Ya? Ella era la encargada de implementar esa legislación. Esa norma, claro, por decirlo así, que fue diseñada en su momento por la anterior ministra de Educación del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que era la ministra del Piano, la ministra Adriana del Piano, trabajadora social de profesión, en ese momento ministra de Educación y actual ministra de Defensa.
Mi cabeza lo registró como del pero piano. bueno, la cosa es que la ministra del piano generó, o con su equipo, ¿cierto?, este tema para poder sacar la educación física, filosofía, arte, música de la obligatoriedad. En el caso, lo importante que significan los medios, profesor Mati, acá lo potente que significa, por ejemplo, cómo la realidad de los medios de comunicación, en este caso las plataformas de streaming, pueden pegar fuerte. ¿Por qué se salvó filosofía en esa época? Estamos hablando del año 2019. Salieron a marchar, al igual que nosotros, los profesores de educación física también marchamos, también entregamos cartas en su momento al presidente solicitando se revise, entendiendo que no era una decisión de ellos, sino que ellos eran los encargados de implementar la norma, ¿ya? Pero en ese tiempo estaba de moda una serie en Netflix que se llamaba Merlí, de un profesor de filosofía. Y ahí se veía la importancia de la filosofía en la formación integral de la persona, y a la gente le hizo sentido, y lo cual tenía mucha razón. Entonces tuvieron el apoyo irrestricto de toda la población respecto a ese tema, y se reversó el tema en filosofía. Pero se siguió adelante con arte, música y educación física. Entonces son temas que pegaron en su momento. Entonces ahora con mucha esperanza y también reconociendo un poco la insistencia de, en este caso, el senador Sebastián Keitel, respaldado por muchos otros senadores también, no tanto en realidad, pero insistió y ya se puso en tabla para la discusión lo que es la implementación de los 60 minutos diarios de actividad física real para los estudiantes, para todos los escolares chilenos. Y ahí esperamos empiecen a convivir el profesor de educación física con los técnicos deportivos, con los preparadores físicos de una forma más mancomunada y empezar a generar nuevamente, generar movimiento. Eso es. Si tus artículos electrónicos deportivos están presentando problemas, prueba a contactar a Green Electronic. Puedes encontrar tanto marcadores de puntaje como cronómetros y relojes para solucionar tus problemas con la electrónica deportiva. Increíble. No, y hay una cosa hasta filosófica, mira. Valga la redundancia. Claro. A ver, ¿qué se viene? Supongamos que elimináramos la actividad física en los colegios. Los cabros van a hacer actividad igual. Sí. Es ¿Por la qué? necesidad. Porque se les está volviendo una necesidad. Entonces, de hecho, donde los que más han aumentado en los gimnasios ahora son los cabros jóvenes. Tú vas al gimnasio y tenés cabros entre 15 y 20 años, la mayoría. Y eso no pasaba antes. Es una cosa. Filosóficamente lo mismo. Tú podías eliminar los colegios, pero ahora podías estudiar si querís solo, porque la información está. Exacto. Entonces, esto de romper con la verdad, el pensamiento humano, la actividad física, que es una cosa natural del ser humano, que si no se nutre de eso, muere, se deteriora, se impone al final, a pesar de todo, y está floreciendo igual. Claro, es algo que no se puede ocultar. Exactamente. Siempre, bueno, es como lo que pasa, por ejemplo, en digamos así, el Imperio Romano. Si intentaban distraerte con cosas en el Coliseo, eventualmente la verdad salía a la luz. Así, por más que intentaran ocultarlo con juegos y distracciones, al final toda la gente se terminaba enfocando en la verdad y salía a la luz igual. Y es muy importante como resaltar, la actividad física es algo que la gente no puede evitar. Eventualmente a una persona le va a llegar la necesidad, sea por un problema de salud, sea por simple inquietud, como nervios, ansiedades. La actividad física al final ayuda mucho a la salud mental. Sí, pues cada vez hay más respaldo científico. Claro. Entonces se está imponiendo por su propio peso. Lo mismo que la nutrición. Ya se está hablando de tanta nutrición que la gente en el futuro, más encima se viene la inteligencia artificial, que te va a decir eso no, eso sí. ¿Ya? Y viene el código genético, que te van a decir usted no puede comer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto otro, por su origen genético, tiene que hacer esto.
Entonces se viene una sociedad mucho más perfeccionada, ¿cierto? Y que vuelve a lo que tiene que ser, comer como corresponde y hacer la actividad física que corresponde. Claro. A ver, usted hace evaluaciones físicas para gente que hace fútbol, ¿cierto? Sí, en su momento me dediqué a hacer lo que es la cuantificación de las cargas físicas respecto a lo que es el trabajo con los GPS. GPS. Sí, lo que pasa es que no sé si han visto, para quienes nos ven o nos escuchan en este momento, cuando el jugador, el futbolista, hoy en día todos lo usan, ¿cierto? Cuando el futbolista se saca la camiseta tiene un peto debajo. Sí. Ya, ahí anda trayendo un GPS atrás, un dispositivo chiquitito, ¿cierto? Acá tiene la banda del monitor cardíaco, ¿cierto? Y tiene un dispositivo atrás. Entonces esos son los GPS. Yo presté servicio a una empresa que fue la primera acá en Sudamérica, donde algunos equipos, los más con más recursos, implementaron esta tecnología en un principio. Ahora ya todos los equipos lo tienen porque cuando la tecnología avanza, los costos disminuyen. Entonces ahora es un poco más barato que tengan el dispositivo y así se cuantifican las cargas de entrenamiento desde el punto de vista de la frecuencia cardíaca, la velocidad de desplazamiento, la cantidad de sprint que hacen, cuánto es la cantidad de kilómetros que corren durante el partido, todo. Claro, y a ver, eso cabe dentro de la categoría de preparador físico, ¿cierto? Así es. Ya, ¿y por qué esta división así entre educador físico y preparador físico? ¿Es necesario que exista? A ver, lo que pasa es que el preparador físico es una rama. A ver, hay que entender un poco el concepto de actividad física como macro. La actividad física es todo movimiento que genera un gasto calórico, ¿cierto? Que se hace con los fines profilácticos, estéticos, de performance deportiva y rehabilitadores. ¿Ya? Profilácticos, preventivos y después lo que viene. En ese sentido, ahí uno va viendo en qué área se desempeña. Tuve la fortuna, creo yo, de ser formado en una escuela que me permitió después yo decidir en qué área desempeñarme. Si bien hice una práctica pedagógica en el colegio, ¿cierto? Pero yo siempre quise dedicarme a lo que era la preparación física como tal. ¿Ya? Pero en ese tiempo no estaban estas carreras paralelas como, por ejemplo, el técnico deportivo es una carrera corta que se ofrece como para quien necesita trabajar al tiro. Y después generalmente hay un alto porcentaje de alumnos que estudian técnico en deporte o preparación física que después optan por la pedagogía convalidando u homologando los ramos según corresponda. Ahora bien, también surgieron para quienes no quieren dedicarse al colegio como tal, a la pedagogía como tal, las licenciaturas en ciencias de la actividad física, que son carreras de 8 semestres que después da la opción de poder sacar los posgrados respectivos. El magíster, una carrera técnica no permite optar a un magíster, porque es una carrera de 5 semestres. ¿Ya? Pero en ese tiempo no existían. Entonces, si uno quería dedicarse al deporte, la única alternativa era pedagogía en educación física. A diferencia de cuando estudió el profesor, que era la institución, cuando yo entré a estudiar, uno podía escoger la universidad de acuerdo al lineamiento que tuviera. En ese tiempo habían los 3 grandes lineamientos, que era el deportivo, el de salud y el pedagógico. El físico siempre se caracterizó por ser el deportivo, porque exigían rendimiento en cuanto a las evaluaciones, ¿cierto? La Universidad Católica Blas Cañas, actual Universidad Católica Silva Enrique, siempre fue pedagógica, en cuanto a la formación pedagógica. Y surgieron otras universidades como la Andrés Bello y la Universidad de Américas que tienen un enfoque de la salud. No estaba normado tanto el tema de que ellos podían escoger. ¿Ya? Entonces yo me fui por el tema de la salud, la prevención, más allá del tema deportivo, porque me llamaba mucho la atención. Entonces después me pude dedicar a esta área en paralelo de lo que es la academia, a lo que es la preparación física. Quienes somos profesores de educación física, y acá todos creo van a estar de acuerdo en la totalidad, no podemos estar tranquilos, no podemos estar solamente con una cosa. Entonces siempre estamos buscando 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Como que fuimos fabricados para eso. Y por eso escogimos esta carrera. Entonces, claro, en paralelo a la academia, yo me fui por el área de lo que es la preparación física en este caso, ligada al fútbol, que era el deporte que yo practiqué desde chico, y por eso va esta orientación. Tuve que tener una formación base, la única que podía hacer era profesor de educación física, no existían las otras carreras, y por eso me fui por esa línea. Ya. Pero mira, hay algo bien particular. Yo cuando me voy de Chile, aquí estaba de moda ser preparador físico.
O sea, salía del físico y todos queríamos ser preparadores físicos. Llego a Canadá y tengo un amigo allá, chileno, que entrenaba una selección universitaria allá de voleibol. Entonces yo lo iba a ver, a uno de los tantos que iba a ver cómo entrenaba. Y resulta que los tipos, voleibol. Chucha, yo, ¿cuándo? Un abdominal, una flexión, porque yo veía con la mente de preparador físico. Entonces yo le digo, oye, ¿no hay cero preparación física? ¿Y para qué? Me dice, míralo. Cualquiera de estos va a Chile y bate el récord nacional de los 100 metros planos. Y en realidad los gallos eran espectaculares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está nutrida la base que quienes llegan arriba, los mejores. Entonces no necesitáis saber tanto. Ahora, el entrenador obviamente tiene que estudiar. Independiente se estudió una cosa. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor entrenador en Chile de fútbol? Pellegrini. ¿Qué es lo que es él? Ingeniero. Entonces dice, ¿pero cómo? Sí. Entonces, la competencia genera eso. Y eso es lo que no tenemos acá. Y por eso nos pasa a los profesores de educación física que, chuta, tenemos que estar picando allá, para salvarse, po. Porque tiene que sobrevivir también, po. Claro. ¿Ya? Pero si hubiera una cuestión nutrida ahí, tú te metías a tu tema y le das y tratáis de ser lo mejor posible. Pero como aquí está todo muerto. Entonces no dan ganas ni de hacer deporte, te ponía hasta flojo. La selección de deportistas, ¿cómo se lleva a cabo? Prueba masiva. Y hay 1, 2, 3 técnicos viendo. Usted. En Estados Unidos, hace yo ya 15 años fui operado de la cadera y el médico que me operó hacía una pasantía todos los años en los New York Knicks. Y la forma de seleccionar deportistas allá era biopsia. Biopsia al microscopio, blanca predominante, fast fever, para adentro, al tiro. Fibra rápida. Si la predominancia era blanca, para adentro. Cualquier cosa entrenable. Si la predominancia era roja, demuéstreme que es muy bueno para el deporte. Así hacen. Hoy en día, 5.000 niños, 3.000 niños, ¿cierto? Los ponen a jugar con la presión que significa, donde algunos ni siquiera son capaces de tocar el balón, y listo, usted, y la frustración que significa para el que no pudo tocar el balón porque se dio poco tiempo, entonces, y claro, estamos estancados. Sí, es verdad eso. Algo que no hemos conversado mucho, que me interesa harto igual, es, usted fue físico-culturista. ¿Cómo nació esa idea? ¿Cuándo se le ocurrió? Así, ¿en qué momento? Porque me ha contado de IPSA, me ha contado de cómo fue a Canadá, pero ¿dónde cabe todo esto del físico-culturismo? Tarzán. En la televisión cuando chico. Lo que pasa es que yo fui prematuro. Soy vecino, flaco. Me ganaban para todo, para correr, para pelear, para todo. Me agarraba combo y me pegaban. Corría, me ganaban. Entonces, y vi a Tarzán, dije, yo quiero ser Tarzán. Y empecé a entrenar. Inicialmente en el patio de mi casa, lo típico, la barra, las pesas de cemento. Exacto. Corría. Bueno, en el liceo ya le ganaba a todo. Y bueno, ya ahí entré ya a educación física y siempre mi norte fue ese, el deporte. Y para mí el músculo era, o sea, yo veía un musculoso y para mí era... Vi en esa época las películas de Steve Reeves, el mismo Tarzán, que era la serie que había cuando yo era chico, el Ron Ellie, que falleció, en paz descansa. Entonces yo alucinaba. Y claro, cuando tengo la oportunidad cuando entré al físico, me topo con las pesas. Claro. O sea, yo hacía pesas, pero sin saber nada. Y ahí me topo con Jaime Uberman, Daniel Camusey, Juan Carlos Fernández, que, bueno, Jaime hacía fisicoculturismo. Entonces yo entro al físico y veo a Jaime ya, para mí, ídolo, inmediatamente. El brazo, qué sé yo. Pero hacían levantamiento de pesas, no fisicoculturismo. Y yo me metí a hacer levantamiento de pesas también.
Y después que me voy, me meto al mundo del fisicoculturismo, que era porque allí llegué a los gimnasios y todo eso. Entonces ya como ya tenía una base, proyectarme a hacer culturismo fue más fácil. Entonces, claro, y me dediqué a eso después, a competir y toda la cosa. Ya. Eso fue una vez regresó a Chile. Pero Tarzán fue el culpable. Increíble. A lo mejor estaba afuera cuando acá en Chile, de Chilcolajote, ¿se acuerdan? Claro. Los físico-culturistas. Claro, sí. Es lo ridículo, ¿no? Sí, Lo ridículo. ridículos. Yo soy muy joven, pero existe un programa en los 80 que había uno, era el Roberto, no, era el Pato Torres con otro actor, Claro. con el Rodolfo Bravo, Claro. y hacían los físico-culturistas, pero eran como flacos, pero se creían, entonces era toda una historia. Esa fue como los 80, 90 diría yo, la era del músculo acá. Y en Estados Unidos también. ¿Ya? Que se le llama la época de oro del fisiculturismo allá. Claro. Porque estaban de moda los musculosos. Aparece Rocky, aparece Conan, aparece Schwarzenegger, Terminator, Claro, aparece y en Van Damme, en esa época todo puro también- musculoso. Sí, en esa época también estaban como Tom Platz, Mike Menzer, Ronnie Claro, Coleman. pero eso ya No, son más... son posteriores, de los Ah, 2000. ya. No, Ya, ya. y ellos son, digamos, ya del fisiculturismo neto, pero así popular. O sea, yo me acuerdo cuando veo Rocky el año 77, que aparece en la película, y lo veo al tipo, y no podía creerla. O sea, primer actor que salía con un físico tan grande, no habían antes. De hecho, veníamos de la generación de los flacos, con los hippies. Sí. ¿Ya? Y entonces habían excepciones como Bronson y Jean Paul Belmondo, pero eran físicos así, un poquito atléticos nomás. Claro. Pero ya musculoso es Rocky. Po. Y sobre eso aparece Conan, Schwarzenegger y aparece Terminator. Ya Terminator deja la embarrada, ya cuando aparece desnudo caminando Schwarzenegger de espalda y lo enfocan, deja la pelota. Yo me acuerdo de estar en Canadá en esa época y las niñas suspiraban con el Schwarzenegger viendo la pelota caminando. Po. Yo creo que todo. Entonces, no, ahí quedó la locura del músculo. Pero ahora hay un cambio, porque ahora es un fitness más desarrollado, mejor, y la gente va por salud también. Porque están todos obesos y están todos enfermos. A raíz de lo que dijo el profesor, te propongo un tema para que ustedes aborden en unos siguientes capítulos, que es desmitificando mitos, porque hace alusión a Sylvester Stallone por Rocky. Entonces siempre se dijo, no, es que no hagáis pesas muy chico porque te va a quedar chico. Claro. Quiere bajar de peso, haga cardio. Va a trabajar fuerza, vaya a quedar grueso. No consumáis proteínas porque vaya a crecer. Yo creo que todos esos son puntos que podrían abordar con especialistas en el área del entrenamiento, de la nutrición, para que aclaren un poco, porque hasta el día de hoy, yo que también tengo un gimnasio como emprendimiento personal, tengo que estar lidiando todos los días contra esas creencias arcaicas de que la mujer no quiere levantar mucho peso porque no quiere crecer. Entonces son temas que podrían abordarlo en un futuro porque es un tema no menor No quiero que quedar va en base así, a la te- educación. No quiero quedar así, sí, porque- Claro, Ojalá si fuera- uno pudiera crecer claro, si músculo fuera así de tan fácil. exacto. Como hacer unas flexiones y... Claro, usted tiene un gimnasio y he escuchado que ha pasado gente más o menos importante dentro del deporte, gente como, ya en el taekwondo, Renzo Centeno pasó por ahí si no me equivoco. ¿Y qué otro tipo de gente ha pasado por ahí? ¿Jane Fonda también? No, Jane Fonda es más antigua que yo. Ah, ya. No, Pero- lo que pasa con Jane Fonda, Ujú. en Estados Unidos aparece Cooper, que hace los estudios Kenneth. claro, el fisiólogo. Él hace unos estudios de las capacidades aeróbicas y se da cuenta que en las Fuerzas Armadas la capacidad aeróbica es malísima en las Fuerzas Armadas en general. Entonces él desarrolla el test de Cooper. Y entre sus trabajos y las bondades del trabajo aeróbico, entre sus trabajos, él tenía una colaboradora e inventan la marcha estacionaria. En un principio era con un péndulo que marcaba el paso y después le metieron música. Y esa profe le empezó a meter unos pasos. Ya. Entonces empezaron a hacerle clases a las esposas de los militares. Y fue tal, digamos, éxito tuvo el programa de que se empezó a salir de las Fuerzas Armadas hacia los gimnasios
los estudios que habían allá, y la Jane Fonda agarra eso Ya. y hace videos y empieza a vender ¿Las cintas? la gimnasia heroica. Ya. El programa de viene- entrenamiento. Claro, y viene el boom de la gimnasia heroica, que también tuvo una evolución, porque en un principio era puro salto, después viene el bajo impacto, el step, ahora está la zumba, que es algo parecido. Hay toda una evolución. Claro. ¿Y qué gente importante, como qué gente curiosa ha pasado por su gimnasio? Como mencioné Renzo Centeno. Bueno, lo más importante, aparte de los personajes, pues claro, está Centeno, Norambuena, que también él, estuvo en la Olimpiada, también podemos mencionar a Loaré, profesional del fisiculturismo. Yo creo que la tarea más importante que hemos desarrollado es los entrenadores que han salido. Desde el año, imagínate, 89 a la fecha, se han salido cientos de entrenadores. Y la mayoría le va bien, y trabaja, dan clases. Entonces, ese yo creo que es el mérito del IPSA. Pero, Norambuena, ¿se refiere a Humberto Norambuena? Humberto Norambuena. Mitch. Ya, voy a darles una última instancia para que describan un poco lo que viene a futuro y los desafíos que vaya a tener la educación física y los desafíos que tengan ustedes para superar en estos próximos años. Y claro, vamos uno a uno, cada uno desde su punto de trabajo, su punto de vista. Y como empezamos con Santiago Araya, vamos a empezar ahora con Michael Aviles. Básicamente nosotros lo que se nos viene en el futuro es poder posicionar nuevamente a la educación física como gremio, como HIPEF, donde corresponde. En ese sentido es súper importante tomar el guante respecto a lo que son los 60 minutos y lograr que esto se implemente de buena forma y que todos los escolares chilenos puedan de una vez por todas llevar a cabo esos 60 minutos diarios de actividad física como corresponde, bien guiados y por profesionales bien formados. Ya, genial. Bueno, el desafío inmediato es formar buenos profesionales, porque esto está en evolución. Todo lo que es el fitness, la misma nutrición, los suplementos, los fármacos, ya de una constante evolución. Y se viene la inteligencia artificial, se vienen los robots. Entonces va a haber un robot ahora que te va a decir qué hacer, ¿ya? Y no va a necesitar al entrenador. Pero hay una parte que veo yo, eso es más a futuro obviamente, que es la parte emocional, la parte cognitiva, ¿cierto?, de las personas, que no es lo mismo lidiar con un robot que va a tener un cierto condicionamiento a con un ser humano con sus errores, sus defectos, y sus detalles, y sus emocionalidades. Entonces siempre vamos a buscar nuestros pares, ¿ya? Y es lo que le va a dar el entrenador. O sea, imagínate este ser que vive en un departamento solo, en donde trabaja muy poco, porque la mayoría ya se hace prácticamente solo, entonces va a tener mucho tiempo para él. Bueno, de hecho el ser humano cada vez tiene más tiempo para él. Y por eso la entretención se ha desarrollado tanto, y por eso el sedentarismo se ha desarrollado tanto, y por eso la gente ahora está tan sedentaria y obesa, porque tiene tiempo para ello. ¿Y a qué se dedica? A entretenerse y a comer, ¿ya? Entonces, pero va a llegar un momento que se da cuenta que tiene que ser actividad física, y obviamente va a preferir estar con sus pares, y ahí se va a poder socializar, ¿ya? Esa parte que no la tiene, ¿ya? Entonces yo veo por ese lado la actividad física en el futuro es la solución a la sociedad del futuro. Ya, bueno, ahora les di el paso a que hablaran y ahora me toca a mí. Bueno, quería cerrar con esta estadística que me pareció un poco, bueno, no un poco, más que grave, porque según la encuesta nacional de salud del año 2021, las cifras muestran que el 84.9% de las damas y 78.1% de los varones se consideran inactivos físicamente. Y la Junaev, en su mapa nutricional del año 2023, reveló que al menos el 50% de los niños sufren de sobrepeso. Estas estadísticas conjuntas no han cambiado desde el año 2021 al 2025, siguen
si es que no exactamente iguales, en un rango muy parecido. Eso solo demuestra que en Chile es urgente el llamado a las nuevas generaciones para que desarrollemos la actividad física, que desarrollemos el deporte, porque es muy importante, no solo para la salud, no solo para verse bien, sino porque apoya la mentalidad. Es un desafío a superar. Y no solo es un desafío a superar, le hace bien al corazón. Y ya, puede ser como cursi, pero es verdad. Literalmente es verdad, también le hace bien al corazón, pero quiero cerrar con que en Chile es urgente el llamado a las nuevas generaciones para que desarrollemos la actividad física y desarrollemos el deporte, porque es importante ser un país en el que generamos movimiento. Y ahora, antes de terminar, unos avisos de utilidad pública. Primero, muchas gracias a Michael Avilés y Santiago Araya por estar presentes hoy para nuestro primer capítulo. Es un gusto muy grande tenerlos acá. Segundo, muchas gracias a Chipef por respaldar este proyecto y apoyarnos. También quiero agradecer a Javco Sports por patrocinarnos en el capítulo de hoy. Pueden encontrar sus artículos deportivos en el sitio web www.fastfiber.cl. También muchas gracias a Estilosa Peluquería por dejarnos así de guapos y bellos, así, minos. También gracias a Green Electronic por apoyar este proyecto. Ellos venden cronómetros, tableros de puntaje y soluciones a control de competencias. Los pueden contactar en el link que va a salir en alguna parte de la pantalla, probablemente acá. Y estén atentos a los próximos capítulos del podcast porque se vienen cosas muy interesantes. Uno va a tratar sobre las artes marciales y la actividad física en conjunto, y otro va a tratar sobre la importancia del entrenamiento y la preparación física en el deporte. Y por último, ahora van a venir unos bonus tracks sobre clubes que están ahora mismo generando movimiento alrededor del país. Pero antes de los bonus tracks, muchas gracias por ver. Bueno, como parte de los bonus tracks, acá tenemos a una persona que tuvo que sobrevivir a una situación muy crítica y gracias a la actividad física puede contar la historia. Con nosotros, Marcela. Un gusto, Marcela, con que estés acá. Y por favor, cuéntenos cómo fue esta situación y cómo pudo sobrevivir a eso. ¿Cómo se relaciona la actividad física a esto? Muchas gracias, Matías. Gracias, Santiago. Sí, bueno, este 20 de junio estaba paseando por el campo, tranquila en mi casa, y de repente pasó del día a la noche y caí, no sabía lo que pasaba y seguía cayendo y entré en algo raro, era frío. Y unos segundos después me di cuenta que había caído en un pozo. El pozo después averigüé que tiene 10 metros. Caí 3,5 metros en aire y luego lo que hubiera sido en agua fría. Afuera habían 6 grados y el agua estaba a 10. Mi hermano me había dicho que a esa temperatura en 10 minutos uno entra en hipotermia. Así que me asusté mucho. Y estaba oscuro. Ahí me pude dar cuenta que estaba dentro del pozo y pensé que hasta ahí nomás llegaba mi vida. Grité todo lo que pude, pero nadie me escuchó, así es que más sola me encontré. Y fue ahí cuando, en ese soltar, que desperté y pude mirar a mi alrededor con esa tranquilidad que da el aprender a caerse muchas veces. Y pude ver que había en las paredes unas hendiduras que me podrían servir como para poner el pie. Yeah. Y entonces puse el pie y empecé a subir. Y gracias a que tengo mucha musculatura, yo esquío en agua y hago deporte sistemáticamente para poder seguir esquiando en agua. Entonces eso hace que tenga mucha musculatura en las piernas, en los brazos, en los abdominales.
y fui subiendo. El pozo tenía 1,30 m, yo mido 1,50 m, entonces era mucho lo que me tenía que esforzar para ir subiendo. Sin embargo, logré estar fuera del agua. Y ahí me di cuenta que ya podía esperar mucho tiempo más a que llegara ayuda. Así que ahí nuevamente, esperé unos minutos hasta que escuché que afuera no había ruido y entonces me podían escuchar. Y grité y me escucharon y me salvé. Así que yo los llamo a mantenerse en forma porque es este cuerpo tonificado junto con esa resiliencia que tenemos los deportistas de que cuando tenemos una lesión, bueno, hay que seguir entrenando porque hay que pasarla. Es eso lo que me permitió estar fuera. Y yo hoy día digo, menos mal que fui yo la que cayó al pozo, porque un niño no hubiera podido y una persona sin mi estado físico tampoco. Claro. Así que gracias a Dios el milagro lo hizo conmigo. Estoy muy agradecida por la oportunidad de darme cuenta que este entrenamiento de vida la salva también. Hola, soy Jessica, actual presidenta del Club Deportivo Big Dream de la comuna de Punta Arenas, región de Magallanes, y quiero invitarlos ahí que nos sigan en nuestras redes sociales. Pronto tendremos novedades de la nueva liga que nos dará 2 cupos al nacional femenino y 1 al masculino. Y también trabajaremos en el proceso de selecciones. Un gran saludo, trabajamos, generamos movimiento desde la región de Magallanes, Antártica chilena. ¡Chau, chau! Hola a todos, somos el Club Deportivo Social y Cultural Cricket Ñuble de la comuna de Chillán Viejo y los queremos invitar a ser parte de nuestros entrenamientos en la multicancha de la Villa Ríos del Sur. Nos pueden encontrar todos los sábados de 10 a 12 horas y nuestras puertas siempre están abiertas para que se sumen a conocer este deporte. Hasta pronto, somos Cricket Ñuble y nosotros generamos movimiento. Acá el profe Cristóbal. Funciona en el proyecto de la serie femenina de la Asociación Histórica de Fútbol de Renca. Funcionamos los martes y los jueves de 18 a 20 horas en el Estadio Nehuen, en la calle Chungaraga, en Renca. Tenemos un proyecto que abarca niñas desde los 10 hasta los 18 años. Participamos en campeonatos, tenemos 3 series activas en estos momentos, la sub-13, la sub-15 y la sub-18. Estamos activos, empezamos con un número reducido de niñas, hoy contamos con 40 niñas activas en entrenamiento, realizamos seguimiento, realizamos mucho entrenamiento físico, mucho entrenamiento táctico y estamos súper dedicados al tema femenino. Ya llevamos 4 meses funcionando y estamos en pleno crecimiento, así que los dejo invitados a participar y generamos deporte. Generamos movimiento. Generamos movimiento.